En el encuentro de hoy vamos a abordar uno de los filósofos que sin duda es uno de los referentes indiscutibles del empirismo. Nos estamos refiriendo a Hume. ¿Por qué es tan importante abordar el empirismo? Porque precisamente es la corriente filosófica que se contrapone a otra de las grandes corrientes protagonistas de la modernidad, que nos estamos refiriendo al racionalismo. Si vos recordás, nosotros habíamos dicho que cuando cae el modelo medieval y con eso cae el modelo teocéntrico, el hombre vuelve a ser central dentro del escenario del especular filosófico. Y en este nuevo encuentro del hombre en cuanto a problemática filosófica, habíamos visto que uno de los temas que más interesa a la inteligencia es precisamente la pregunta por cómo conoce el hombre. Y frente a esta pregunta tan característica de la modernidad, las respuestas no fueron unívocas, sino que vamos a encontrar diferentes expresiones. Una de estas expresiones es, como te dije recién, el racionalismo, que valida todo conocimiento en la razón. Como referente, nosotros vimos Descartes. La otra corriente clave, sin duda, es el empirismo, cuyo uno de los principales filósofos, aunque no es el único ni el más importante, es Hume. ¿Por qué nosotros vamos a destacar Hume? Porque va a ser el filósofo que incide de manera fundamental en el otro grande, que es Kant, al punto tal que Kant va a decir que Hume lo despertó del sueño dogmático. Pero empecemos por caracterizar qué es el empirismo. El empirismo es la corriente filosófica que considera que la única fuente viable del conocimiento es la experiencia, pero que el conocimiento no solamente comienza, sino que queda acotada a la experiencia. ¿Por qué esta aclaración? Porque si vos te acordás, en Aristóteles también el conocimiento comenzaba por la experiencia. Pero ¿qué pasaba? Después intervenía la razón cuando intervenía lo que se llamaba el intelecto agente. En el caso del empirismo, no. Solo hay participación de la experiencia. Pero veamos qué es lo que sostiene Hume. Él, como todo empirista, sostiene que el hombre es un papel en blanco, una tabula rasa al momento de nacer, y que se va llenando esta tabula rasa o papel en blanco por medio de la experiencia. Él va a diferenciar entre lo que es una impresión y lo que es una idea. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que entre las mismas la diferencia va a estar dado por el grado de vivacidad con que se presentan a nuestro espíritu. Siempre la impresión va a ser como más palpable, va a ser como más fuerte en nuestro espíritu. Fíjate vos que no es lo mismo ver un árbol que después recordar la imagen de ese árbol. Claramente vos vas a tener más detalles, más elementos cuando lo estás directamente percibiendo que luego cuando lo estás recordando o al decir de Hume, estás teniendo una idea del mismo. Entonces, acordate que la impresión es lo más fuerte. En cambio, la idea es lo que se presenta con más debilidad a nuestro espíritu. Hume además sostiene que las impresiones pueden ser simples o complejas. Eso conlleva de manera inexorable que también las ideas van a ser simples o complejas. ¿Cuándo una impresión va a ser simple? Una impresión va a ser simple cuando yo no la pueda descomponer a eso que estoy percibiendo, esa impresión, en diferentes elementos. Por ejemplo, cuando yo percibo el color amarillo. Eso yo no lo puedo
descomponer en elementos. Entonces, esa impresión simple da lugar a una idea simple, que es cuando yo, por ejemplo, evoco el color amarillo. Por otro lado, nosotros tenemos que diferenciar la impresión compleja. ¿Cuándo una impresión va a ser compleja? Cuando yo voy a percibir algo donde está conformado por una serie de características. Por ejemplo, cuando yo percibo una manzana verde. Yo tengo una serie de características que hacen referencia a la textura, al tamaño, al color, a aspectos como puede ser alguna mancha, etc. Estoy teniendo una impresión compleja donde puedo diferenciar diferentes características. Esa impresión compleja va a dar lugar también a una idea compleja, que es cuando yo recuerdo esa manzana. Ahora bien, ¿qué advierte Hume? Que hay ideas complejas que no van a tener su correlato con una impresión. Por ejemplo, la idea que yo puedo tener de un centauro, un hada. Yo nunca vi un centauro, nunca nadie vio un hada. Entonces, ¿cómo puede ser que estén presentes en nuestro espíritu? Y aquí a mí me hace acordar esto a un juego que jugaba yo cuando era chica, que era el calidoscopio, donde a partir de determinadas como elementos vos podías formar toda una serie de figuras, infinitas figuras. Y lo mismo pasa con las ideas complejas de Hume. Estas ideas complejas que no van a tener su correlato en una impresión compleja, esto es lo que va a generar, se van a generar precisamente en el espíritu a través de juxtaposiciones de ideas simples y de ideas complejas. Pero si hay un tema que es clave a la hora de hablar de Hume, es precisamente el tema de la crítica que él le formula a la causalidad. ¿Por qué es tan importante esta crítica? Porque viene a simbolizar el segundo golpe a la metafísica. La metafísica hasta el periodo de toda esta edad era como una gran protagonista y empieza a sentir un nuevo cimbronazo. El primer cimbronazo lo había recibido en el siglo XIII con el nominalismo de la mano de Guillermo de Ockham. ¿Por qué Guillermo de Ockham da el primer cimbronazo a la metafísica? Porque precisamente él impone en jaque un elemento que era fundamental de la metafísica, que era el concepto de esencia. Toda la metafísica medieval y antigua hablaba, por ejemplo, de la esencia del hombre, de la esencia de árbol, como aquello que realmente tenía entidad, como aquello que realmente existía. Pero Guillermo de Ockham, que es el primer cimbronazo a la metafísica, va a decir que en realidad no existen las esencias, sino lo que existen son nombres. Quiere decir que cuando yo digo la palabra no hombre, hombre, no me estoy refiriendo a algo que realmente existe, sino simplemente estoy agrupando bajo una denominación un conjunto de individuos o seres que tienen iguales características, similares características. Este primer golpe a la metafísica de la mano de Guillermo de Ockham va a tener su segundo golpe de parte del empirismo, que va a poner en jaque conceptos muy sensibles a la metafísica, como es también el principio de causalidad. Por ejemplo, las 4 causas de las cuales nos habla Aristóteles es un tema central a la hora de hablar del conocimiento metafísico. Y Hume no solamente lo va a poner en jaque a través de esta crítica, sino que además esto va a traer tantas consecuencias, sobre todo para el tema a la hora de considerar la ciencia, las leyes de la naturaleza.
Ya vamos a ver también las implicancias del empirismo y cuáles son las corrientes que las van a continuar. ¿En qué consiste la crítica a la causalidad? Esto es medio complejo. Al principio te puede llegar a costar. Entonces yo lo voy a explicar y si después vos tenés dudas, cuando nosotros tengamos nuestro encuentro por Zoom, que va a ser antes del parcial, vos me vas a hacer las preguntas si esto no te queda claro. Mira, básicamente lo que sostiene la crítica a la causalidad es lo siguiente. ¿Qué decía tradicionalmente la metafísica? Una causa genera un efecto. Por medio de, hay como entre causa y efecto una necesariedad. Esto es, por ejemplo, usando un ejemplo del propio Hume, él dice, el hecho que yo golpee con un taco la bola de billar es la causa para que la bola del billar se pueda desplazar, se desplace. Es la causa. Ahora bien, hablar de una conexión necesaria entre el fenómeno A y el fenómeno B, para Hume resulta un auténtico despropósito. ¿Sabes por qué? Porque nosotros habíamos dicho que para Hume la única fuente de conocimiento era precisamente la experiencia. Y por medio de la experiencia, yo solamente puedo ver fenómenos. Esto es, el fenómeno A, esto es que estoy golpeando con el taco la bola de billar, luego, por la experiencia, veo el fenómeno B. Esto es que la bola del billar se ha desplazado. Pero ¿qué es lo que yo no puedo ver? No puedo ver la conexión necesaria que hay entre estos dos fenómenos. Es complejo esto, pero vamos de vuelta. Acordate, yo la única fuente del conocimiento es por medio de la experiencia. Yo veo por la experiencia fenómeno A, el agua a 100 grados centígrados. Luego, por la experiencia, veo el fenómeno B, el agua hirviendo. Entonces yo digo, el agua a 100 grados centígrados es la causa de que el agua hierva. Eso decía antiguamente la metafísica y con ello la ciencia se basaba en esto. Pero que uno dice, no. El tema de la causalidad es un tema metafísico que es propio de la razón abstracta. Toda la metafísica es, la fuente es la razón abstracta. Y yo había dicho que la fuente del conocer solo era la experiencia. Entonces, ¿cómo resuelve esto Hume? Yo no puedo saber si entre el fenómeno A y el fenómeno B hay una relación de causalidad, de necesariedad. ¿Por qué? Porque lo único válido es aquello que me llega por medio de la experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Dice Hume. Hume va a sostener que lo que está pasando en realidad, que soy yo quien tiene el hábito, la costumbre, que cada vez que veo el fenómeno A, lo veo acompañado del fenómeno B. Cada vez que vi el agua a 100 grados centígrados, vi que la misma hervía. Cada vez que vi golpear con el taco la bola de billar, vi que la misma se desplazaba. Cada vez que vi un metal sometido al calor, observé, experimenté que el mismo se dilataba. Ahora, fíjate, si soy yo quien tiene el hábito de la costumbre de ver estos dos fenómenos que siempre va de la mano, ello durante mucho tiempo llegó a decir que el fenómeno A era causa del fenómeno B. Pero Hume dice, no tengo forma de saberlo,
porque la validación es la experiencia y como te dije recién, hablar de causalidad es introducirnos en el ámbito de la razón abstracta, que es otro carril totalmente diferente del conocimiento que yo obtengo por medio de la experiencia. Entonces, yo por medio de la experiencia, como te decía recién, no puedo saber si hay causalidad o si simplemente siempre van juntos y soy yo la que siempre los veo juntos. Ahora la pregunta que te invito a que te hagas. Si soy yo la que siempre ve juntos los fenómenos, y esto me lleva a decir el fenómeno A es causa del fenómeno B, ¿qué pasaría? ¿Cómo esto se proyecta en las ciencias naturales? Esto va a tener una consecuencia tremenda. ¿Por qué? Porque va a querer decir que, que las leyes de la naturaleza son así, pero podrían eventualmente cambiar. A ver, lo reformulo. Quiere decir que con el postulado de Hume, la rigidez que tenía hasta ese entonces las leyes de la naturaleza pierden precisamente semejante rigidez, la pierden. Porque esto es así, pero no necesariamente el agua tiene que hervir a 100 grados centígrados. Que yo tenga la costumbre de verlos siempre juntos no significa que el día de mañana estos dos fenómenos también van a ir juntos. Puede suceder que no sea así. Eso es muy importante, Hume. Entonces, ¿qué es lo interesante a la hora de abordar este autor? La crítica a la causalidad es muy importante que vos veas la diferencia entre impresiones e ideas. Y otro punto muy importante que te pido que tengas en cuenta, ¿cuáles son las posiciones filosóficas que continúan el nominalismo, que continúan por otro lado el empirismo? Son el positivismo de Augusto Comte, que es del siglo XIX, y por otro lado el neopositivismo, que es clave en el escenario filosófico del siglo XX, el neopositivismo. El neopositivismo, para que vos veas cómo continúa. Por ejemplo, Comte, ¿qué va a decir de la metafísica? Lo va a plantear que es la gran desgracia de la humanidad, la metafísica. Y ya Comte en el siglo XIX dice, señores, dejemos de hablar del mundo de las ideas de Platón, no tiene sentido hablar de la esencia del motor inmóvil. Tenemos que empezar a priorizar, dejar de lado esto que es la razón abstracta y priorizar lo que se llama la observación. Siempre la razón para Comte del siglo XIX tiene que estar subordinada a la razón, subordinada a la observación. Entonces, en lugar de estar hablando del mundo de las ideas, decía Comte, veamos cuáles son las leyes que rigen precisamente la naturaleza. Entonces, vos ves cómo esta posición de Comte claramente continúa lo que va a decir el empirismo de Hume. Estemos a lo empírico. El neopositivismo y también va a priorizar la experiencia al punto tal que va a decir de la filosofía que tiene pseudas proposiciones. Son proposiciones que no tienen sentido. Entonces, una vez que terminamos con el tema del empirismo, tenemos entonces por lo menos elementos para adentrarnos en uno de los grandes filósofos de la modernidad, me quedo corta, de toda la historia de la filosofía, que es precisamente Immanuel Kant. Yo en esta clase voy a dar una breve aproximación para terminarlo de desarrollar en nuestro próximo encuentro. Primeramente, la presentación. ¿Quién fue Kant? Kant fue un grande, como te decía recién, de Alemania. Si vos consultás la historia de la filosofía, te van a contar que él nunca sale de su ciudad natal, que era una ciudad muy pequeña de Alemania. ¿Y por qué este dato es de destacarse? Mira, es de destacarse este dato
porque era un momento donde, él es del siglo XVIII, Kant, donde las comunicaciones no estaban como ahora que cualquiera, vos podés saber lo que está diciendo alguien de un pequeño pueblo de Pakistán, vos podés tener acceso. En la época de Kant era eso totalmente impensado. Y el hecho de que Kant no haya salido de su pequeña ciudad natal, y sin embargo no se explica por qué el pensamiento kantiano trascendió de una manera tan contundente. Capítulo aparte, lo nuestro es teoría del conocimiento, pero en Kant es un autor muy amado por mí, yo lo quiero muchísimo a Kant, es un autor que en la parte de la ética kantiana se da, perdón, la posibilidad que nosotros podamos hablar de derechos humanos. No había salido una persona que era absolutamente metódica. Kant tiene tres grandes preguntas que signan toda su filosofía. Primera pregunta, que es la que nosotros nos vamos a detener, es la pregunta, ¿qué puedo conocer? Esto él la va a desarrollar en una obra muy importante, pero muy importante, muy conocida, que es La crítica a la razón pura. Segunda pregunta, ¿qué puedo hacer? La responde en la crítica de la razón práctica. ¿Qué me cabe esperar? Que también la responde en otra crítica. Y estas tres preguntas siempre dice que confluye en una cuarta pregunta, que es la pregunta precisamente ¿qué es el hombre? Pero ¿por qué yo te nombré todas las distintas obras de Kant? Porque muchas de ellas tienen en el título de la obra la palabra crítica. ¿Qué significa crítica? Viene del griego krinos, que significa juzgar. Y acá está el punto muy interesante kantiano. Descartes validaba todo por la razón. ¿Recordás? Cuando vimos el método cartesiano, él decía, si la razón dice que es evidente, eso a mí me genera certeza porque es claro y distinto, yo lo tomo. Pero lo que va a plantearse Kant, dice, muy bien, dice, está bien Descartes, vos te planteas, validás todo por la razón. Ahora, ¿vos alguna vez te preguntaste cuál es la posibilidad, cuál es el alcance de la razón? Entonces, con la palabra crítica que significa juzgar, lo que pretende hacer Kant es precisamente que la razón se juzgue a sí misma. Es el momento que la razón se juzgue a sí misma. Entonces, Kant va a decir cuáles van a ser los elementos que él va a tomar para que la razón se juzgue a sí misma. Él va a hablar primeramente del tema del conocimiento. Entonces, más allá que él se dedica al tema de la ética, donde nosotros nos vamos a posicionar, porque es precisamente lo requerido por el programa, es en la problemática del conocimiento. ¿Qué es lo que primero tenemos que saber? Lo que primero tenemos que saber a la hora de abordar a Kant es el hecho de que para este autor tres son las fuentes que van a servir o que son fundamentales a la hora de comprender su propuesta noxiológica, su propuesta referida al tema del conocimiento. ¿Cuáles son las fuentes de las cuales se inspira Kant? Por un lado, el racionalismo, por ejemplo, el racionalismo cartesiano, que postulaba que le daba gran importancia a la razón, pero que, entre otras cosas, sostenía la existencia de ideas innatas. Acordate que las ideas innatas eran aquellas con el cual el hombre nacía. Hablaban de la existencia de ideas innatas. Por otro lado, teníamos el empirismo, que decía lo contrario. Decía, no, es como que en el caso del racionalismo, el alma ya viene con determinada información. En el caso del empirismo, lo contrario. El alma es como la mente, toda una tabula rasa que se va llenando
por medio de la experiencia. Entonces, estas dos posiciones que son antagónicas, porque una habla de que hay algo innato y la otra habla que es la mente es una tabula rasa, las dos en cierta parte Kant las va a tomar. A las dos le va a dar la razón en un punto y le va a decir, bueno, pero en esto lo tomo, pero este otro punto no lo tomo. Pero hay una tercera fuente a la hora de hablar de Kant, que es precisamente la ciencia de Newton. ¿Por qué era tan importante? Porque la ciencia de Newton era contemporáneo de Kant, y no se puede, él no la podía negar a la existencia de la ciencia, porque era algo evidente, era algo incuestionable. Lo que va a hacer Kant es precisamente tratar de averiguar en qué se basa la ciencia, en qué se basa la ciencia para que de alguna manera, su enunciado sea válido. ¿En dónde se apoya el enunciado científico para encontrar validez? Antes de empezar a desarrollar con más profundidad, si vos me decís primero quiero aclararte que en el programa Kant aparece como el a priorismo. ¿Por qué? Porque él va a hablar que hay algo a priori. A priori significa independiente de la experiencia que está en la mente del hombre. A priori e innato no son sinónimos, pero a los fines que vos comprendas el tema, tómalo como si fueran sinónimos. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, vos para que no te pierdas, vos tenés que tener presente que la posición kantiana se llama idealismo trascendental. Ese es el nombre de la corriente filosófica de Kant. ¿Por qué idealismo trascendental? Porque un objeto se va a transformar, alguna cosa se va a transformar en objeto recién en el sujeto. Es difícil, Kant es un autor complicado, es un gran desafío darlo así, de manera virtual, pero bueno, le vamos a dar todo el tiempo que sea necesario para que vos lo vayas entendiendo. Yo lo que sí necesito que cuando yo te suba el video, vos lo veas y por favor, lo antes posible me transmita la duda para poderla responder en el otro video. ¿Qué es lo importante de Kant? Que con Kant, él mismo lo dice, se opera lo que él dice un giro copernicano. ¿En qué consiste este giro copernicano? Consiste en que, mirad, antes de Kant, el sujeto que conocía era un sujeto absolutamente pasivo. Esto que era lo que más importaba se pone el conocer, tenés el objeto de conocimiento y el sujeto cognoscente. Era más importante el objeto, vamos a poner, mira, objeto de conocimiento, el vaso. Yo soy el receptor. Antes de Kant, el sujeto era un mero receptor. Quiere decir que había una adequatio intellectus res. Esto quiere decir que había una adecuación entre el intelecto y lo que era la cosa. Eran posiciones claramente realistas donde la cosa se le manifestaba al sujeto sin ningún misterio. Había una identidad entre lo que la cosa era y lo que yo conocía de la cosa. Como te dije recién, el sujeto que conoce, en este caso yo, es como que me limitaba a receptar el objeto que se me imponía. Pero con Kant se opera lo que se llama un giro copernicano. ¿Por qué usa esta expresión? ¿A qué se endilga la expresión giro copernicano? Cuando hay un giro de 180 grados.
Y precisamente hubo un giro de 180 grados cuando Copérnico dijo, señores, no es cierto que el Sol gira alrededor de la Tierra, esto era un modelo geocéntrico, sino es la Tierra quien gira alrededor del Sol, pasando del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico. Y Kant hace lo mismo. Acordate, antes de Kant, el protagonista era el objeto, que se le imponía al sujeto que tenía un rol netamente pasivo. Lo importante era el objeto. Objeto y cosa era lo mismo. En Kant, no. Con Kant, como te dije recién, se opera un giro copernicano. ¿Y en qué consistía este giro copernicano? Que el sujeto cognoscente ya no va a ser un mero receptor. Escucha esto porque te va a ayudar para interpretar a Kant. El sujeto cognoscente va a ser un constructor de la realidad. ¿Por qué un constructor de la realidad? Precisamente porque a la hora del conocer hay algo que le viene de la experiencia. Y acá su reivindicación al empirismo. Pero hay algo que él va a aportar, que son las formas puras a priori, y acá, de alguna manera, su reconocimiento al racionalismo. Hasta acá vamos a quedar con Kant. Yo necesito que vos veas esta clase, que trates de interpretar, me transmita todas las dudas, de modo tal que en el segundo video sobre Kant yo comience respondiendo todas las dudas que te generó este video. Cualquier cosa, también tenemos la posibilidad de contactarnos vía WhatsApp. Espero que te haya servido la clase.